aconseje con este consejo que tiene para nosotros. Padre, aquí estamos, Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, delante de tu presencia, para pedirte, Señor, que tú puedas, Dios, hablar a nuestro espíritu, Dios. Aconséjanos, Padre. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Padre, aprender de ti. Estamos aquí, Señor, en esta mañana, Señor, mis hermanos y yo, para bendecir tu bendito nombre. Te bendigo, Señor Jesucristo, en esta mañana con todo el corazón. Te exalto, Señor, con todo mi corazón. Yo quiero llenar, Señor, tu trono de alabanza y de oración, acercarme a ti, Señor, con gratitud. Pero quiero aprender de ti, Señor. Diga conmigo, enséñame, Señor Jesús. Quiero hablar como tú. Quiero hacer las cosas como tú. Quiero mostrarme delante de los hombres como te mostrabas tú, Señor. Acompáñanos siempre donde nosotros vayamos. Sé que tú siempre nos respaldas y nos acompañas siempre para poder ser lo que somos cada día delante de ti, Señor. Amén, Señor Jesucristo. Présteme su atención, iglesia, en esta mañana. Vamos a meditar en esta mañana con todo nuestro corazón sobre este hermoso tema. Vamos a meditar sobre este tema que el Señor pone en nuestro corazón. Y este es un tema, hermano, que tenemos que aprender nosotros primeramente a tener cuidado, cada uno de nosotros, a tener control de lo que hablamos. Cada uno de nosotros debe de aprender a tener cuidado con lo que habla, porque a veces nosotros podemos tener problemas con lo que hablamos. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Y lo que hablamos es lo que puede haber en nuestro corazón. Lo que hablamos es lo que puede haber en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y hay que tener mucho cuidado de lo que hablamos, porque de lo que hablamos trae como resultado muchas cosas. El proverbio en el capítulo 13, versículo 3, hay un consejo por parte del salmista, por parte de nuestro Dios. Y tenemos que aprender a escuchar el consejo de Dios en guardar nuestra boca. Guarde su boca, porque si guarda su boca, guardará su alma. Hay que aprender a guardar nuestra boca, porque así nuestra alma se guardará. El que abre mucho su boca, el que abre mucho sus labios, ese va a tener calamidad, hermanos. Usted conoce cuánta gente a veces, por entremeterse, por hablar más de lo que tiene que hablar, se meten en problemas. Hay que tener mucho cuidado de lo que hablamos, porque lo que hablamos produce en los corazones reacciones. Vamos a ver por qué vamos a tener mucho cuidado, hermanos, en hablar. ¿Por qué tengo que tener mucho cuidado con
ser callados, y cuando hablemos, hablemos lo justo, lo honesto y lo verdadero. Cuando tengamos que hablar, hablemos lo verdadero, hablemos lo honesto, hablemos lo justo. Amén. El libro de Job, en el capítulo 14, versículos 8 y versículos 9, vamos a ver, hermanos, aquí algo que lo que produce el agua, el escritor dice así: si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, dice, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si el árbol es cortado de su tronco y muerto en el polvo, queda la raíz. ¿Cuántos dicen amén? Si un árbol es cortado desde su tronco y muere, cae al polvo, queda la raíz. Pero dice la palabra de Dios que al percibir esa agua, esa raíz, al percibir el agua, esa raíz vuelve a reverdecer y volverá a ser como una planta nueva, con el puro olor, con la pura sensación, con la pura percepción del agua. Esa raíz vuelve a crecer y a ser una planta otra vez. Eso lo podemos y lo tenemos bien claro naturalmente. Si usted viene y corta el árbol y le echa agua y quedó la raíz, ese árbol vuelve a nacer. Ese árbol vuelve a surgir y a tener vida otra vez. Aquí quiero que note conmigo que la palabra agua, escuche lo que dice ahí, cuando dice a la pura percepción del agua, esa raíz vuelve a ser un árbol. Aquí la palabra agua en el hebreo es maim. La palabra maim quiere decir engendrar con semen. Esa palabra maim es engendrar con un semen. Usted sabe que para que haya un engendramiento necesita un varón para que pueda eyacular semen en una mujer y haya un óvulo listo para ser fecundado con el espermatozoide y pueda haber vida. Esa es la traducción de la palabra man. Y aquí es donde quiero que tú y yo analicemos esto. Aquí es donde yo quiero que tú y yo analicemos esta palabra. Cuando una persona es comparada con un árbol de justicia, que eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que tú y yo somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas. Mi crecimiento y mi desarrollo es porque todo el tiempo estoy en la percepción de la palabra de Dios en mi vida. Jesús, cuando sanó a ese varón que era ciego y que lo sanó, le dice: ¿qué ves? Veo árboles como hombres que andan, dice. Nuestra vida es comparada a un árbol que por el fruto es conocido. Una persona es conocida por el tipo de fruto que da. Tú serás conocido por el tipo de fruto que das. Tú eres un árbol de justicia. Hemos sido apodados por la mano de nuestro Dios. Pero aquí está, hermanos, que la palabra es como simbolismo al agua. Agua es simbolismo de la palabra. Agua es simbolismo de la palabra. Y con la
el agua de la palabra de Dios y reverdecerás como una planta nueva. Esta palabra es la que hablamos, es la que nos habla Dios, es la que engendra a Dios en nosotros, es la que nos da vida. El agua da vida, la palabra de Dios da vida. Y dice que todos aquellos que creen de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán esas palabras que darán vida, dice en su palabra. Aquí la palabra agua es la que tú y yo hablamos todos los días. Aquí la palabra agua es la que todos los días hablamos y con lo que hablamos engendramos. Cuando tú hablas, ¿qué engendras? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? Lo que hablas, sea para bien o sea para mal. Proverbios 18:20 dice: el hombre del fruto de su boca se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. La pregunta es, cuando tú y yo hablamos, ¿qué engendramos? Cuando tú le hablas a tus hijos, ¿qué engendras? Varón que me estás escuchando, cuando hablas a tu esposa, ¿qué le engendras? La raíz ha sido cortada, el árbol ha sido cortado y la raíz queda, pero con la pura percepción de la palabra, muchas raíces pueden retoñar. Eso es el enfoque. Eso es el tema de esta mañana. Ten cuidado con lo que hablas, porque con lo que hablas puedes volver a hacer crecer esa raíz. Hay muchos que ya se les olvidó, hermanos, porque Cristo les perdonó y ha sido cortado desde raíz. Amén. Pero hay personas que son usadas por Satanás. ¿Y cómo son? Para recordar el pasado. ¿Cómo sacan el álbum de recuerdos? ¿Cómo te recuerdan el pasado? ¿Cómo hablan a la ligera y decirte lo que antes eras? Hablar engendras para bien o para mal. Si el tronco fue cortado y quedó la raíz con la percepción de la palabra, puede volver a tomar vida. Puede volver a regresar una persona a la de antes. ¿Quién le dio vida? La misma persona. Por eso es bien importante que las cosas viejas pasaron ya y todas son hechas nuevas, y que si ahora usted está en Cristo Jesús, las cosas quedaron atrás y no vuelve a acordarse nunca más de ellas, porque si se vuelve a acordar de ellas, las vuelve a recordar, las puede hablar, le va a producir vida a esa raíz. El hombre del fruto de su boca se va a saciar su vientre. Ese producto será el fruto de sus labios y causará muerte o causará vida. Está el poder de producir vida o de producir muerte. Una palabra puede más y mata más que un golpe. Mujeres cuando son dañadas verbalmente no muy fácilmente se levantan. Cuando sueltan una palabra en contra de ese corazón, y fue cortado ese árbol, ese corazón, esa mata, ese mal fruto ahí, pero con una palabra que soltaste,
eso? ¿Quién? Vamos a ver un ejemplo de alguien que destruyó con un torrente de agua como río con palabras. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Hubo alguien que inició eso. Hubo alguien que destruyó con eso. Apocalipsis capítulo 12 versículo 15, la palabra de Dios dice: y la serpiente arrojó de su boca. La serpiente es Satanás. La serpiente es Lucifer. La serpiente es el príncipe de este mundo. Y dice que arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Usted puede ver en el Génesis de la creación Satanás, Lucifer, el príncipe de este mundo, usando una palabra para poderla arrastrar a la corriente. Habló de su boca palabras como de un río que la hizo que se fuera arrastrada por la corriente. La hizo fracasar. La hizo que se perdiera del propósito por el cual fue diseñada. Hay a veces que nosotros, cuando estamos así, hermanos, cuando hay molestia, cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay resentimiento, cuando hay rencor, es porque alguien lo ha hablado y eso ha crecido dentro de nosotros. Y eso a veces tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, y eso te ocasiona y te roba bendición. Cuando personas abren su boca y usan palabras fuertes para que te arrastren a la corriente. Ayer platicando con mi hermana, hablaba y abría su corazón y me decía: sabes, a veces me da mucho sentimiento de las palabras que usan. Las palabras que usan, dice. Y me da sentimiento, dice, porque no puede ser posible que yo doy todo y ellos me pagan mal. Que una palabra destruye el corazón. Una palabra te avienta para que te arrastre la corriente. Tú espera en Dios, porque Él obrará por ti. La serpiente astuta arrojó una palabra de mentira al corazón de Eva, y eso hizo que desobedeciera, que deshonrara, y que fueran expulsados y sacados, fueran arrastrados por la corriente de alguien que usó una palabra que trajo maldición a sus vidas. A veces Satanás usa al esposo para enviar una palabra y dañar el corazón de la mujer, o viceversa. A veces es la mujer la que es usada y manipulada por Satanás para usar una palabra en contra del esposo, o los hijos usan una palabra en contra de los padres. Es tener cuidado de lo que tú hablas. Ten cuidado de lo que tú dices, porque una palabra tuya tiene poder, sea buena o sea mala. Tiene poder para causar bien o para causar mal. Es importante que tú y yo siempre hablamos, hable siempre lo justo, lo honesto y lo verdadero, siempre, aunque por muy enojado que esté, use siempre la palabra de Dios para hablar la medicina que trae consolación al corazón. Nunca use palabras que traigan destrucción. Primero los Corintios capítulo 14 versículo 11. No sea como el apóstol Pablo dice, como muchos a veces,
se vuelva a levantar, quién sabe. No ignores el valor de las palabras. El apóstol Pablo dice, si yo ignoro el valor de las palabras, vengo siendo como un extranjero para el que le estoy hablando. Un extranjero para nosotros es alguien extraño. Un extranjero es aquel que no se interesa mucho en nosotros, está de visita y punto. Y habla y dice, pero a mí qué me interesa tu vida. Una persona que ignora la palabra es una persona extraña. Y tú no eres extraño a tu esposa, tú no eres extraño a tu esposo, tú no eres extraño a tus hijos. Hijos no son extraños a sus padres. No ignoren lo que tienen que decir, por muy enojados que estén. Porque una palabra puede destruir ese corazón. Y mucha gente se comporta como extranjeros, como extraños. Hablan, hieren, matan, lastiman. Ignoran lo que hablan. Tenemos que tener mucho cuidado con ese pensamiento, con ese corazón. Porque una palabra tuya es suficiente para que causes vida o causes muerte. Sabe que mucha gente a veces ya no quiere seguir el cristianismo porque una palabra hiere y mata y ya no quieren seguir. Porque a veces por molestia, por enojo se dicen muchas cosas. Arrastras con la palabra a la corriente ese corazón. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo declara que cada uno de nosotros miremos bien. Mira bien. No sé que alguno de nosotros, no sé que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios por una palabra. Por una palabra que te arrastró a la corriente, que te tumbó el propósito. Y ahora por esa palabra ha brotado una raíz de amargura, de estorbo. Y lo peor, que muchos por esa situación son contaminados. Amén. Por eso no seas una persona que ignores lo que hagas. Porque una palabra tuya es suficiente para que provoques una raíz. Si tú provocas una palabra de bien, provocarás una raíz donde ese árbol crecerá y dará un fruto agradable delante de la presencia de Dios. Pero si tú hablas mal, provocarás una raíz de amargura. Provocarás una raíz de amargura. Y eso provocará estorbo para que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Y lo peor, que tú puedas contaminar a otros con tu pensamiento. Otros pensarán y hablar como tú cuando tú tienes que ser diferente. Tienes que mostrar el lenguaje del reino. Tienes que hablar el lenguaje de Dios. Que otros imiten lo que tú hablas. Porque tú eres el que lo estás llevando. Tú eres el que lo estás sembrando. De tu boca está saliendo esa bendición. Pero si sale esa palabra que ofende, que daña, que lastima, que hiere, que impulsa la corriente, generarás esa raíz que crezca, que desarrolle y que madure. Y será un estorbo para que muchos después, al día de mañana, sean contaminados con tu pensamiento, con tu lenguaje, con tu actitud, con tus acciones. Mira bien, dice ahí, cómo hablas, cómo exhortas a tus hijos, cómo los exhortas. Piensa bien lo que les dices a tus hijos. Piensa bien cuando quieres corregir a tu esposa. Piensa bien cuando quieres platicar con tu esposo. Piensa bien lo que le vas a decir.
Piensa bien, analízalo, reflexiónalo, para que haya un aprovechamiento y una bendición. ¿Qué raíces tenemos que tener cuidado para no alimentarlas con lo que hablamos? Muy buena pregunta. ¿Qué raíces tengo que tener cuidado yo? ¿O qué raíces tenemos que tener cuidado para no alimentarlas con lo que hablamos? A veces hay mucha gente que se pregunta ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Porque hay algo que está alimentando esa raíz. Hay algo que lo está alimentando, por eso son así. Y las raíces se alimentan por lo que se habla. Las raíces se alimentan por lo que hablan. A la pura percepción del agua, la raíz se desarrolla. Vamos a ver qué raíces tenemos que tener cuidado para no alimentarlas con lo que hablamos. Levítico capítulo 3, versículo 9. Y del sacrificio de paz ofrecerás por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Note conmigo, y la pregunta es, ¿por qué? Cuando ofrecen a la ofrenda a Dios, ¿por qué tenían que quitar la cola entera, la cual tienen que quitar, dice la Escritura, desde la raíz del espinazo? Ellos tenían que quitar la cola desde la raíz del espinazo para poder ofrecer esa ofrenda. ¿Por qué, hermanos, tenían que hacerlo? Veamos qué figura tiene la cola bíblicamente. Y así tenemos que descubrir nosotros qué raíz no tenemos que alimentar. Isaías capítulo 9, versículo 15 dice: el anciano y venerable es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Tomando la aplicación de lo que me está enseñando la Escritura, de lo que me está revelando el Señor en esta mañana, es que es necesario que tú y yo tengamos cuidado de cómo hablamos, porque solamente así vamos a arrancar toda raíz de mentira. Y lo peor es que a otros enseñemos a mentir. El que enseña mentira, el profeta que enseña mentira es cola. Y el Señor está diciendo que cuando ofrezcas tu ofrenda, quita la cola desde la raíz del espinazo. Hay que quitar la raíz de la mentira de nuestro corazón. ¿Por qué la gente sigue siendo mentirosa? Porque sigue hablando mentiras. Hay que quitar esa raíz de mentira. Arranquemos toda raíz de mentira, porque eso es peor, porque eso que nosotros tenemos lo enseñamos a otros a que mientan, y eso tenemos que sacarlo, porque eso reverdece. Porque a veces no nos va bien, porque a veces mucha gente no quiere acercarse a Dios, porque primeramente ven que nuestra vida no es verdadera, es una mentira, es una farsa. No creemos a lo que nosotros somos, porque si nosotros creemos a lo que somos, haríamos otras cosas. Y esa es la mentira que a veces se opone, se opaca y no te deja desarrollar. Y a veces la mentira es la que te roba y te arrastra la corriente. Y muchos a veces por una mentira ya no se quieren levantar.
¿Por qué empeñas tu palabra en decir que lo vas a hacer y no lo haces? Esa es una mentira. Y la mentira te tumba, te derrumba. Y lo peor, contaminas a otros. Eso es lo que hay que quitar de nuestro corazón, la mentira. Si Jesucristo es la verdad y la verdad vive en mi corazón, tengo que echar fuera la mentira. Lo tengo que echar fuera. La mentira ya no va conmigo. Hechos capítulo 1 versículo 6, vamos a ver una historia. Vamos a ver lo que ocasionó una mentira. Por una mentira, estos hombres perdieron la bendición. Por una mentira. Y a veces se te hace fácil venirme a mentir a mí, pero no me mientes a mí, le mientes a Dios. A Dios le mientes. Y todo aquel que siga mintiendo, juicio sobre su cabeza vendrá. Amén. Eso fue lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Ananías y Zafira, por verle mentido, no al hombre sino a Dios, murieron. Dice la historia, Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 6 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una heredad y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, y la pusieron a los pies de los apóstoles. Pedro, el discípulo, se para delante de ellos y dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué permites que Satanás te llene tu corazón cuando tú mientes? Cuando tú mientes y no es la verdad, es porque le das lugar a Satanás para que mientas. Y vamos a pedirle perdón a Dios por eso. Por eso pedimos perdón a Dios. Que a veces nos hace bien fácil mentir. Y no le mientes al hombre, le mientes a Dios. Y eso te acarrea destrucción. Pero le dice a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, vino el juicio de Dios. El juicio de Dios es que tarde o que temprano, si tú sigues mintiendo, vas a caer. Sigues mintiendo, esa raíz agarrará una fuerza tan fuerte que vas a caer tú y vas a hacer que caigan tus hijos y vas a hacer que caiga tu casa. Ananías, al escuchar las palabras, dice que cayó y murió. Si seguimos mintiendo tú y yo al Espíritu Santo, un día de estos vamos a caer y vamos a morir espiritualmente. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Eso es lo que Dios quiere que en esta mañana tú recibas. Ten temor, obediencia, honra y respeto cada vez que tú te quieras aventar una mentira. Porque no le mientes a Dios, a mí, no me mientes a mí, le mientes a Dios. Y Dios todo lo sabe. Hechos capítulo 5 versículos 6 y 9. Continúa la historia diciendo:
Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y se lo llevaron a sepultarlo. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Su mujer no sabía lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Una raíz de mentira puede contaminar a otro. La Biblia no dice de quién surgió la idea. La Biblia no dice de quién surgió la idea, pero ambos estaban de acuerdo. Ellos habían pactado en vender la heredad y ofrecerla y entregarla a los pies de los discípulos, pero ya vendida la heredad, se arrepintieron y dijeron: no, es mucho dinero para ellos. Es mucho dinero para ellos. Mejor no les demos todo, démosle una parte. Como muchos a veces prometen en darle a Dios y a fin de cuentas después se arrepienten y dicen: no, es mucho. Si habías dicho, cumple lo que le dijiste. Sé verdadero en lo que hablas. ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, dice, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Y dice que al instante cayó a los pies de él y murió también. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La mentira, hermano, dice la palabra de Dios que el que habla mentiras es un testigo falso. Y ese testigo falso no se quedará sin castigo. El que habla mentiras no se va a escapar. El que habla mentiras no se escapará. Ese testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentiras perecerá. ¿Por qué perecieron ellos? Por ser testigos falsos, por ser mentirosos. Todo aquel que habla mentira, todo aquel que practica mentira, es hija del diablo, es hijo del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Todos los mentirosos son hijos de Beelzebú, Satanás, Lucifer, el príncipe de este mundo, porque él es padre de mentira. Él no habla verdad, él habla mentira. En él no hay verdad. Y tú y yo somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre verdadero, somos hijos de la verdad, y por lo tanto la verdad va con nosotros, la mentira no. Y la raíz de la mentira se alimenta cuando tú mientes. No me mientes a mí, le mientes a Dios. No le mientes a tu hermano, le mientes a Dios. No le mientes a tu esposo, le mientes a Dios. No le mientes a tu esposa, le mientes a Dios. No le mientes a tus padres, hijos, le mientes a Dios.
hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán una parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el lugar de los mentirosos. ¿A dónde se fue Ananías? ¿A dónde se fue ese hombre? Al infierno. Todo por mentirle al Espíritu Santo. ¿Por qué tienes que perder tu bendición? ¿Por qué tienes que perder lo que tienes en tus manos? Se me hizo fácil mentir. Una mentira piadosa, una mentirita, mentira grande, chica, mediana, lo que sea, es pecado. Y el pecado es condenado y es la muerte. Y ese es el fuego eterno. No mientas. Y lo peor, papás, que enseñan a sus hijos a mentir. No mientas para que tus hijos no mientan. Esa es la raíz de la mentira que está ocasionando mucho dolor, está ocasionando mucho y está arrastrando a las corrientes por una mentira. Muchos ya no se vuelven a levantar. Por una mentira, muchos ya no están. Hoy tienes que reflexionar. Hoy tienes que pensar mucho, 2 veces lo que vas a hablar. Si tus hijos te ven mentir, cuando quieras llamar la atención, te van a mandar, te van a decir: no, mamá, tú no eres verdadera. Me dices que diga la verdad cuando tú le mientes a la abuela. Me dices que sea verdadero cuando tú le mientes a mi papá. Si le mientes al que ves, continúas al que no ves. Continúas al que no ves. Y luego se avientan unas que a veces ni ellos mismos se la creen. Piensa, ¿a dónde te puedes ir? ¿Por qué el mentiroso no deja de ser mentiroso? Porque ya creció ese árbol de mentira y ahora ya está cosechando frutos de mentiras. Todo por una palabra. Cuando tú viniste a los pies del Señor Jesucristo, fuiste limpiado de todo. Pero si lo sigues hablando, sigue percibiendo esa raíz. Cuando confesamos a veces cosas
Bendícelo, Señor, con todo tu ser. Pídele perdón a Dios porque le has mentido a tus padres. Pídele perdón al Señor porque le has mentido a tu esposa. Has mentido a tu esposo. Has mentido a tus hijos. Pídele perdón a Él. Dile que te perdone, que te lave más. Y no cometas el mismo error siempre. No permitas que el día de mañana la presencia de Dios te encare y te diga: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? No permitas, no des lugar a que Satanás, el padre de la mentira, te siga llenando tu corazón. Renuncia a la mentira. Renuncia al pecado. Renuncia. Señor, aquí estamos, Padre, para ser restaurados por ti, Señor. Aquí estamos, Padre, para ser restaurados por ti, Señor. Oh, Señor, ¿a dónde más podremos ir, Dios? Si tú estás aquí, Señor, para consolarnos, a perdonarnos, Padre, y levantarnos una vez más, confesando nuestra falta, confesando nuestro pecado, Señor. Hoy voy a hacer, Señor, un pacto contigo de tener mucho cuidado, Señor, lo que hablo delante de ti, Señor. No quiero ser causante de que alguien sea arrastrado por un mal que salió de mi boca. Hoy no quiero, Señor, seguir alimentando esa raíz de mentira. Hoy la corto, la desarraigamos de nuestro pensamiento y de nuestro corazón.